Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 10: Los engaños finales de Satanás. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y les presentamos los textos bíblicos en los que se basa esta lección para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Muchos conocen la marca Tylenol, una marca farmacéutica muy confiable que se especializa en resfriados y tratamientos de algunos tipos de dolencias. En la ciudad de Chicago, hace tiempo, hubo un caso muy crítico en personas de varias edades que sufrieron de envenenamiento y muerte. Las investigaciones llegaron a la conclusión que esta medicina había sido contaminada con cianuro. Hasta la fecha no se sabe quién o quiénes fueron los responsables de tanta maldad. Pero lo que sí sabemos es que la santa palabra de Dios en Apocalipsis se nos advierte de que los que habitan en la tierra beberán una poción mortal llamada el vino de Babilonia. Existen doctrinas y enseñanzas falsas que, en definitiva, solo conducirán a la muerte, y tú y yo lo sabemos, pero el mundo en general no lo sabe, o sabiéndolo, no quieren protegerse contra este veneno espiritual. Este antídoto, la protección, es el mensaje de los 3 ángeles del Apocalipsis. En esta ocasión seguiremos viendo no solo los engaños de Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos de estos engaños y de la muerte, que de lo contrario muchos sufrirán. Número 2. El camino que al hombre le parece derecho. En Marcos capítulo 13, Jesús pronunció una poderosa advertencia: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Cuando el engaño en estos últimos días sea tan grande, hasta los más fieles correrán el riesgo de ser engañados. Obviamente, Dios va a tener algunos fieles en estos últimos días, como los ha tenido a lo largo de los siglos en cada generación. Aunque el engaño fue tan extendido como lo es hoy, cuando la mayoría piensa equivocadamente que el consejo de su propia conciencia, de sus propios sentimientos, debe señalar por sí misma lo que está bien o lo que está mal, qué es bueno o malo, siguiendo su naturaleza pecaminosa, evitando a toda costa el consejo divino, es lo que hará que este veneno sea tan peligroso y tan letal para muchos en este planeta. Pero la Biblia enseña que todos necesitamos urgentemente de la ayuda divina, porque todos, sí, todos somos pecadores. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos o en nuestro razonamiento sin que tenga como base la palabra de Dios es casi una garantía de que tarde o temprano nos extraviaremos, tergiversaremos la verdad e incluso actuaremos mal, incluso contra la propia verdad. Hubo gente que, sintiéndose totalmente sincera y convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos. Eran sinceros, pero equivocados. Es decir, siguieron el camino que al hombre le parece derecho. En lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y rendirnos a la guía del Espíritu Santo para aprender a distinguir la verdad del error. Pero si elegimos seguir nuestro propio camino, seremos abandonados a nuestra propia suerte, no porque Dios nos ame, sino porque nosotros lo rechazamos y Dios no puede hacer más, y llegaremos entonces a ser presa fácil de los engaños de Satanás.
Creeremos estar haciendo el bien, pero realizando cosas malas, como muchos tratan de autojustificarse, pero alejados del consejo divino, nada los podrá justificar en el juicio de Dios. Número 3. La vieja mentira de la inmortalidad. Apocalipsis capítulos 16 y 18 nos alertan en contra de caer en las trampas muy comunes y disfrazadas hoy del espiritismo, al ser guiados en nuestra vida en esta tierra por espíritus demoníacos, por hechicerías, brujerías y la famosa magia blanca que supuestamente muchos creen, y que está tan de moda como la falsa creencia de que el alma es inmortal, y muchos que se dicen cristianos las creen y practican y piensan que al morir los salvos ascienden inmediatamente al cielo y los perdidos descienden automáticamente al infierno. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, escuchamos que famosos clérigos o predicadores fallecidos están ya disfrutando ahora en el cielo, en los brazos amorosos de Jesús? Aunque este tipo de argumentos pareciera que consuelan a los dolientes, la realidad es que no es verdad, de acuerdo a la santa palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, seamos precavidos y busquemos por nosotros mismos el consejo leyendo la bendita palabra de Dios. Este tipo de cosas se enseñan todo el tiempo desde las iglesias, en las aulas y en los funerales de algunos familiares. Por eso, en los textos mostrados se dan instrucciones claras de Dios para su pueblo fiel acerca de la vida después de la muerte y dónde encontrar la verdadera esperanza. Uno de los engaños de origen babilónico es la falsa creencia de la muerte que, apoyándose en la inmortalidad del alma, prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo. Si tú crees que los muertos de alguna forma están en algún lugar, en alguna dimensión no alcanzable para los seres humanos, y que estos muertos supuestamente están conscientes y vivos y pueden llegar a comunicarse con nosotros, entonces, ¿qué protección tienes contra cualquiera de los miles de engaños de Satanás que pululan hoy? Si alguien que murió y que amabas se te apareciera de repente y hablara contigo, ¿cuán fácil sería dejarte engañar por tus sentidos? Esto ha sucedido en el pasado, ocurre ahora y, sin duda, a medida que nos acercamos a los últimos días, volverá a suceder con mayor frecuencia. Nuestra única protección es permanecer firmemente aferrados a lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, que es como un sueño muy profundo del que Dios nos despertará en la segunda venida de Jesús, pero no tienen conciencia de nada de lo que sucede en esta tierra, aunque sean familiares muy queridos. Ahora estamos prevenidos acerca del espiritismo moderno en el medio en que vivimos. Número 4. Babilonia, el centro del culto al sol. La adoración al sol era aceptada en Egipto, Asiria, Persia y Babilonia, y prácticamente se ha creído en toda la antigüedad, en los pueblos paganos e idólatras. James G. Fraser escribió: en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial, y que increíblemente a veces se mezcló en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nadie está exento si se aleja de la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 8, Segunda de Reyes capítulo 23 y Romanos capítulo 1 verso 25 se nos amonesta, se nos advierte en contra de la adoración al sol, la adoración de los pueblos muy antiguos. El profeta Ezequiel, contemporáneo de el profeta Daniel, describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios al oeste, ya que adoraban al sol hacia el este.
Adoraban al sol, algo creado por el eterno Dios. Adoraban la creación y no al Creador. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 17, describe un tiempo en que este error entraría en la iglesia cristiana durante una era de rebeldía. La conversión superficial de Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría en el Imperio romano. Para Constantino era vital la adoración al sol. Edward Gibbon escribió: el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. En el año 321 después de Cristo, Constantino también aprobó la primera ley dominical. Este edicto declaraba: en el primer día de la semana, lo que ahora conocemos como domingo, el venerable día del sol, los magistrados y la gente común que reside en las ciudades debe descansar y que todas las industrias se cierren. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron construyendo sobre el domingo como un día especial de culto a los dioses y que sigue siendo vigente en la actualidad para la gran mayoría de la sociedad, inclusive para muchas congregaciones cristianas, increíblemente. Cuando la gente común ignora la palabra de Dios, la Biblia, qué fácil se extienden los engaños de Satanás. Qué poderoso ejemplo de la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o lo practica, no significa que sea lo correcto, porque se les ha ocultado la verdad y muchos no tienen ningún interés de investigarla en la palabra de Dios, el único lugar donde la pueden encontrar. Ve en tu vecindario y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. Cuando la gente común, la gente que no le gusta estudiar, ignora la palabra de Dios, la Biblia, qué fácil se extienden los engaños de Satanás. Y cómo en el caso de el estado de los muertos, que ahora ya sabemos cuál es nuestra única protección contra todos los errores. Número 5. Un llamado a la fidelidad. El mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 es: ha caído la gran Babilonia. En Apocalipsis capítulo 17, la mujer infiel, que ya vimos en el estudio pasado, identificada como la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y que cabalga sobre una bestia de color escarlata y hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error, entonces al unirse la iglesia y los gobernantes, la falsedad prevalece. Además, los demonios realizarán sus milagros muy engañosos. La sociedad en general está corriendo hacia su destino final en la guerra entre el bien y el mal. ¿De qué lado nos encontramos? Al mismo tiempo, el pueblo de Dios es difamado, ridiculizado, oprimido y perseguido. Incluso a veces somos llamados burlonamente los hermanos, pero en Cristo y por el poder de su Espíritu Santo es firme en su compromiso con Dios. Todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no pueden quebrar su lealtad a Cristo. Los cristianos verdaderos están seguros en Él. Él es su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin, nuestro tiempo, a volver a ser fieles a su bendita palabra, la Biblia. Jesús oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. La verdad de la palabra de Dios es la única guía en esta hora crítica de la historia de la tierra, y no la opinión humana, ni las filosofías, ni las tradiciones. Edward Hiscox habló con la explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana y agregó: qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol.
luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como una herencia sagrada, entre comillas, a todo el protestantismo. Pero solamente muy pocos, un remanente, se mantuvieron fieles. En Ezequiel capítulo 20 aprendemos el llamado a la fidelidad, a respetar y adorar especialmente a Dios en sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ezequiel 20 es un llamado ferviente para que abandonemos las prácticas paganas y adoremos al Creador y no a las falsificaciones creadas por hombres perversos. En este caso, los errores e ídolos de Egipto, Babilonia y todo el mundo antiguo. En el mensaje de los 3 ángeles, Dios hace un llamado similar a adorar al Creador, porque ha caído Babilonia y muy pronto será destruida. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a este día sagrado por Dios jugarán un papel importante en los acontecimientos finales. ¿Cuánto aprendimos de lo que está escrito en Ezequiel capítulo 20 y Primera de Corintios capítulo 10 verso 11? Número 6. Gracia para la observancia es la necesidad del regalo divino para tener de su poder para así obedecer. La mujer de escarlata y púrpura, montada sobre la bestia cubierta de escarlata, ha hecho circular su copa de vino, y el mundo está embriagándose con las falsas doctrinas de Babilonia en cada generación pasada, incluso hoy. Una escritora famosa habla del vino de Babilonia en este claro consejo. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, deshonrando al Dios Creador en su máxima expresión. Y sin embargo, aunque lo han hecho, Dios ha tenido misericordia y les ha dado un tiempo para arrepentirse, pero se ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad del alma, y hacer más tremenda la desobediencia contra Dios. Estas enseñanzas erróneas han engañado a millones. Como resultado, Dios está dando a su pueblo, todavía atrincherado en el error y que aún están en organizaciones religiosas caídas, donde muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que han transigido, que han negociado con las enseñanzas bíblicas, algo que es totalmente equivocado, porque quizás estas personas que han sido engañadas no entienden del todo las verdades de la Escritura. El llamado entonces amoroso de Dios a salir es claro: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. El pecado es la transgresión o quebrar la ley de Dios. Simple y sencillamente es desobedecerla, ahora que la conocemos. La única manera de que alguien pueda obedecer la ley es mediante la fe en la palabra de Dios y hacer un compromiso total con el único que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Salvador Jesucristo, porque solos, únicamente como seres humanos débiles, frágiles, vacilantes y pecaminosos, caeremos, pero mediante la fe en el Todopoderoso, el Creador, y al comprometernos con Cristo, entonces su gracia, su regalo, su maravilloso poder que nos dará, paga por nuestro equivocado pasado y da poder a nuestro presente con una nueva razón de vivir en obediencia a Él. El llamado celestial a los que están en iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen es salir ahora por fe. Y entonces, al reconsiderar nuestra obediencia a Dios, llevar una vida piadosa y verdadera por medio de Cristo, que nos libera de la condenación y el dominio del pecado, y así como la fidelidad de Israel a Dios hubiera sido un testimonio poderoso para el mundo de la antigüedad. Por eso Dios ha dado esta maravillosa herencia a los cristianos y la misión es compartirla a todo el mundo.
nuestra fidelidad puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Número 7. Conclusión. En el tiempo más crítico de la historia, en nuestros días, Babilonia la Grande es la unión religiosa con el Estado, además con el protestantismo apóstata, y a eso agregamos el papado y los engaños del espiritismo, y observar el día falso del domingo como día de adoración especial a Dios. Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes, a su sistema, y no tanto a sus miembros de manera individual, porque muchos de ellos han sido engañados, y precisamente a estos se les llama a salir de ella hoy. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primer error pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Antiguamente, los supuestos espíritus de los muertos desempeñaban un papel importante en la religión babilónica. Creían que al morir, el alma entraba en el mundo espiritual. El alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo, doctrina que es totalmente contraria y no se encuentra en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Es totalmente ajeno a las enseñanzas de la Biblia. La creencia en la inmortalidad del alma llegó a los judíos por su contacto con el pensamiento griego y sobre todo con la filosofía de Platón, su principal exponente, que concentró todas las creencias del mundo antiguo en sus escritos, mezclándose extrañamente los conceptos babilónicos y egipcios especialmente. Ahora sabemos la verdad. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando ahora. Por eso hoy, querido amigo y amiga, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Estamos realmente tomando en serio hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro verdadero centro de adoración, confianza y obediencia a nuestro Dios? Estamos seguros que este conocimiento nos ayudará a tomar las mejores decisiones, y quisiéramos invitarles a que sean parte de este maravilloso mensaje a través de todo el mundo cuando apoyamos este ministerio con nuestra suscripción. Y si quisieran regalarnos un me gusta, un like, sería mucho mejor para que este mensaje en esta plataforma social llegue mucho más lejos. Y les damos muchas gracias por adelantado. Que el Señor Creador nos bendiga. Hoy en día tanto hay para aprender que no sabes, que alguien fácil te puede llevar por el camino del error. Tanto hay hacia donde mirar que te puedes extraviar. Y lo peor que te puede pasar, termine solo y con dolor. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue a aquel que vino a mostrar camino hacia la libertad. Muchos no saben en qué todo esto va a terminar.
Muy oscuro puede el mundo ver, pero no se quiere informar. Por demás busca la solución, cavando pozo terrenal. Cuando bien se ve la solución, es de origen celestial. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue aquel que vino a mostrar camino hacia la libertad.